Hola, en esta ocasión veremos la gestión del sistema de archivos por Adrián Arboleda Davis. Bueno, pues para empezar tenemos que entender qué son los archivos en el ambiente de la informática y son un elemento de información compuestos por uno o más registros o combinaciones de bytes y tienen las siguientes características. El nombre, cada archivo se identifica por un nombre y no puede estar repetido en su misma ubicación. La extensión, que muchas veces indica el formato del archivo. El tamaño, que es la cantidad de bytes por las que está compuesta un archivo. Su descripción, su ubicación, o sea, el lugar determinado donde habita el archivo dentro de la computadora o del centro de almacenamiento, y el formato, que es el modo en el que el archivo va a ser interpretado. Debido a que el usuario y las aplicaciones normalmente utilizan archivos, el sistema proporciona ciertas operaciones que son bastante autoexplicativas. Por ejemplo, obtener todos, que obtiene todos los registros de un archivo; obtener uno, que obtiene un registro en un archivo; obtener el siguiente. Esta operación se basa en alguna secuencia lógica donde se lee el siguiente registro al último leído. Bueno, obtener anterior, que es lo mismo, pero en vez de obtener el siguiente registro del leído, se obtiene el anterior al último leído. Insertar uno, que inserta un nuevo registro en el archivo. Borrar uno, el cual borra un registro en el archivo. Actualizar uno, que obtiene un registro y actualiza uno o más de sus campos. Y obtener varios, que obtiene varios registros y que podrían ser o no de manera secuencial. ¿Qué es el sistema de archivos? Bueno, el sistema de archivos, o también comúnmente conocido como sistema de ficheros, es un software en el sistema operativo y es el componente que se encarga de administrar y facilitar el uso de las memorias periféricas, que pueden ser las secundarias o las terciarias. Sus principales funciones son asignar espacio a los archivos, a la información, así como acceder a estos datos que ya están guardados. Además, administra todo el espacio libre, aludiendo así a la fragmentación. Estructura la información que se guarda en un dispositivo de almacenamiento y que luego se verá representada ya sea de forma textual o gráfica. Los sistemas de archivos en los sistemas operativos permiten al usuario crear varios tipos de archivos con las siguientes propiedades, las cuales son: existencia a largo plazo. Esto significa que la información se va a guardar en algún tipo de almacenamiento secundario, por lo que no va a desaparecer en cuanto el usuario se desconecte. Que sea compartible entre procesos. Esto quiere decir que tienen permisos de acceso para controlar la compartición, y que sean estructurados. Esto ya depende del sistema de archivos y puede tener o no una estructura que sea conveniente para ciertas aplicaciones. Las operaciones que ofrece un sistema de archivos son muy variadas, pero las principales acciones se pueden reducir a estas 6, las cuales son: crear un archivo y posicionarlo dentro de una estructura de archivos; borrarlo; abrirlo o cerrarlo. Estos son por parte de procesos; así como leerlo o escribirlo. El proceso de leer pues lee todos los datos o una porción de ellos, y el de escribir es un proceso de actualización de la información del archivo. Los directorios son una estructura que está muy arraigada a la gestión de archivos, y aunque dependiendo del sistema de gestión de archivos que utilicemos, esta estructura puede variar, una simplificación de esta podría ser como una lista de entrada para varios archivos. Las operaciones que se pueden realizar sobre un directorio nos pueden dar a entender muy bien la estructura de este. Las operaciones son: buscar, que es cuando un usuario o una aplicación hacen referencia a un archivo, entonces el directorio debe de permitir tanto al usuario como a la aplicación encontrar la entrada de este archivo. Crear un archivo. Esto es, cuando se crea un archivo con ubicación en ese directorio, se tiene que crear una entrada al archivo. Y borrar el archivo, que también cuando se borre un archivo se tiene que borrar la entrada que había en el directorio. Listar directorio. Esta es que se puedan encontrar o ver todas las entradas que existen hacia los diferentes archivos listadas en el directorio. Y actualizar directorio. Esto se debe a que algún cambio en un atributo de algún archivo, se tiene que hacer el cambio también en la entrada que hay en el directorio.
Almacenamiento a través de buffer. Bueno, un buffer es un espacio de memoria en el que se almacenan datos de manera temporal. Aunque se utiliza para muchas cosas, su principal uso es para evitar que un programa o recurso que lo requiera, ya sea un hardware o un software, se quede sin datos durante una transferencia de entrada o salida. Asignación del espacio de almacenamiento. El sistema de archivos, como vimos en anteriores ocasiones, se encarga de localizar espacio libre en los medios de almacenamiento, ya sea memoria secundaria o terciaria, para guardar los archivos o información y después borrarlos, renombrarlos o agrandarlos, ya dependiendo de cuáles sean las necesidades del usuario o las aplicaciones. Para esto se vale de localidades especiales que contienen las listas de archivos creados. Estos son los llamados directorios que acabamos de ver. Para asignarle espacio a los archivos existen varios criterios generales, como por ejemplo, la asignación contigua. Como indica el nombre, la información se guarda en direcciones de memoria contigua. Por lo tanto, si hay un archivo que se empieza a guardar en la dirección 15 y mide 20 bloques de memoria, utilizará los bloques del 15 al 35. También existe la asignación no contigua. Con este criterio, los directorios contienen los nombres de los archivos y cada uno de ellos la dirección al bloque inicial que compone el archivo. Cuando un archivo es leído, el brazo va a esa dirección inicial y encuentra los datos iniciales junto con la dirección del siguiente bloque y así sucesivamente hasta que se juntan todos los bloques del archivo. Como podemos ver, el sistema de archivos satisface muchos de los requisitos del usuario, sobre todo en gestión de datos, lo que incluye almacenamiento de datos y la capacidad de llevar a cabo muchas acciones sobre estos. Además, garantiza que los datos de los ficheros son válidos, optimiza el rendimiento del sistema y proporciona soporte de entradas y salidas, así como muchas otras ventajas. Muchas gracias por su tiempo.